Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, María es la Madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Jesucristo, por ser Dios encarnado, María es la Madre de Dios hecho hombre. El ángel le dice: vas a tener un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Dios Salvador. Es la realización de la profecía del Génesis 3:15. Después del pecado original, y bien Dios en su misericordia, a pesar de haber sido el ofendido, prometió un Salvador, prometió que el semen, el hijo de la mujer, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esta profecía se realizó en la Virgen, nuestra Madre, dando a luz a este niño concebido milagrosamente en su humanidad, de Jesucristo nuestro Señor. No olviden, Jesús es Dios hecho hombre, no es un mero hombre. Es Dios encarnado, Dios hecho hombre, Dios humanizado, para que el hombre se diviniza, para que el hombre se salve, se santifica. ¿Qué dice San Juan en su Evangelio al inicio? Principio era el verbo estaba con Dios, el verbo, la palabra, la inteligencia, la sabiduría, era Dios. Todo lo que se hizo por Él, sin Él nada se hizo, y el verbo, la palabra, la sabiduría divina, se hizo carne, se hizo hombre, se llama Jesucristo. Dios es uno y trino. Esa es la revelación grande del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sabemos Dios uno, el único Dios, ¿ok? Bien, en el Nuevo Testamento manifiesta que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Como el sol, por ejemplo, el sol es uno, sin embargo, el sol es fuego, calor, luz, inseparables. Dios piensa, Padre, su pensamiento, sabiduría, inteligencia interna, Él, coeterna con Él, llamamos Hijo. Y Dios y Padre, Hijo se conocen, se aman, están unificados, es Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Entonces María es la Madre de Dios hecho hombre. Por eso en el Apocalipsis San Juan habla del arca de su testamento. María es la arca de la nueva alianza. Y María, dicen los santos, es la nueva Eva, como Jesús el nuevo Adán. Y María, más que nadie, tiene interés en nuestra salvación. Sin María, Jesús no hubiera hecho hombre y no habría salvación. Entonces María es, podemos decir con toda verdad, es la colaboradora número uno de Dios en nuestra salvación. Por eso tiene este papel importante de intercesión, de protección para con nosotros, y por esto estuvo con los apóstoles el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo con ellos. Por esto estuvo a su lado, especialmente San Juan, para guiar, aconsejar, y durante toda la historia de la Iglesia vemos este amor de los cristianos, de los fieles de Cristo hacia su Madre Santísima. De hecho, el hecho de amar a María, de alabar a María, de honrar a María, de tener este amor a María, es cumplir la profecía. No estamos haciendo algo nuevo. Está en el Evangelio, capítulo 1, 48 de San Lucas. Después de haber visitado su pariente Isabel, viene María llena del Espíritu Santo, dice el Magnificat, y dice: me llamarán aventurada, dichosa, bendita, todas las generaciones. Todas son todas. Y bien, puesto que todas las generaciones van a alabarla, amarla, honrarla, y bien, ella tiene también interés en ayudar a todas las generaciones en su obra de salvación. Cuando, por ejemplo, empezó la herejía monstruosa de los cátaros, de hecho que eran neopaganos con título cristiano, los tatarabuelos de los protestantes, y bien Santo Domingo rezó tanto, pidió tanto, porque no veía solución a estos, para hacer frente a estos tercos, y bien la Virgen le reveló el rosario, de los años 1215 por ahí.
Más tarde, cuando los turcos musulmanes que habían tomado toda la Europa del Este y infestaban la Mediterránea, robaban decenas de centenares de cristianos, se los vendían como esclavos, etc. Viene la batalla de Lepanto, se ganó porque se rezaba el rosario. Más tarde empiezan los problemas, bien, la Virgen aparece en Francia, en París, Rue du Bac, con la medalla milagrosa. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que acudimos a vos. Y esta es la única medalla que la Virgen pidió de acuñar, de hecho. Todas las demás medallas son devoción nuestra, pero esta la pidió. Y los rayos que salen de sus dedos son las gracias, la ayuda que pide a Jesús por nosotros y recibimos. Esta medalla hizo tantos milagros, ven que no es la medalla milagrosa. En 1830, poco más tarde, debido a la decadencia y la corrupción de la sociedad, aparece en la Salet anunciando cosas no agradables. Y quizás hoy estamos viviendo esto. Y el siglo XIX, fruto del siglo XVIII, el cual es fruto del siglo XVI, con la rebeldía de Lutero, el libre examen tonto que destruyó la unidad cristiana y la teología y la filosofía y la Biblia y produjo este monstruo del siglo XVIII, un siglo superficial, burlón, que puso todo en duda, relativista absolutamente, y que terminó con un baño de sangre con la revolución llamada francesa, pero es anticristiana, masónica a nivel internacional. Y bien, produjo esta revolución el naturalismo, el ateísmo práctico, oficial, de las élites, de los estados. Y después vino este pobre señor que dio su nombre a una teoría totalmente falsa anticristiana, el darwinismo. Darwin no descubrió la luna. Darwin dice que todos los animales tienen un tubo digestivo, incluyendo el hombre, y es verdad, pero no hemos esperado a Darwin para saber esto. De hecho, la civilización cristiana, la filosofía cristiana dice el hombre es un animal racional, inteligente, con libertad. Sí, tenemos la parte animal, nuestro cuerpo, pero qué maravilla cuando uno analiza un poco cómo funciona. Entonces, ¿qué pasó? Bien, del darwinismo, que el hombre es un chango, viene del chango, hijo del chango, evolucionado, etcétera, etcétera, parece inocente, científico, pero cuidado, eso es un complot radical contra toda la fe cristiana. Porque si no hubo Adán y Eva, imagínense, dije sí. Si no hubo Adán y Eva, si no hubo pecado original, ¿para qué Cristo? ¿Para qué la cruz? ¿Para qué el sacrificio? ¿Para qué la penitencia? ¿Para qué la lucha espiritual? ¿Para qué abnegarse? ¿Para qué sacrificarse? Si somos animales y disfrutemos del cuerpo como los animales lo hacen, pero no somos animales. Entonces la Virgen, frente a esto que llamamos el naturalismo, todo es natural, no hubo pecado original. Por lo tanto, si no hubo pecado original, no es necesario el Salvador, no es necesaria la gracia, no es necesario el sacrificio, no es necesario el sacerdocio, no es necesario los sacramentos, no es necesario la oración, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Bien, frente a este peligro muy grande, súper grande, y de hecho hoy nuestra sociedad está muriéndose por esta razón, bien, Nuestra Señora va a confirmar, de un cierto modo, lo que la Iglesia, mediante el Papa Pío IX, había declarado. La única persona inmaculada en este mundo es la Inmaculada Virgen María, no otra cosa. Todos los demás nacemos en pecado, nacemos separados de Dios, necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de la salvación de Cristo. La única inmaculada y perfecta es María la Inmaculada. En 1854, frente a este peligro del darwinismo, naturalismo, masonismo que lleva a los pueblos cristianos a la apostasía, bien, la Iglesia Católica, por la boca del Papa Pío IX, proclamó la Inmaculada Concepción.
Dice, en previsión de los méritos de Cristo, venidero, de la cruz de Cristo, Dios, en el momento de su concepción, dio la gracia y la santidad a María Santísima, de tal modo fue concebida sin pecado, fue concebida inmaculada. Inmaculada significa sin mancha, sin pecado, pero en previsión de los méritos de Cristo. Entonces todos los hombres se salvan por Cristo, y Cristo salvó a su madre antes, a crédito podemos decir. Entonces en 1854 se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, y bien en 1858 y bien la Virgen va a aparecer en una aldea de Francia, sur de Francia, en Lourdes, a una niña llamada Bernadette Soubirous. Le aparece y le pide de venir a esta gruta. La niña, cuando vio la bella imagen, hermosa, un ser angelical realmente, dice que no tuvo miedo. La primera cosa que hizo Bernadette fue sacar de su bolsillo el rosario. En esta época todas las mujeres católicas de Francia y de Europa bien tenían un rosario en su bolsa, una mitralleta. Tomó su rosario y empezó a persignarse, rezaba Padre Nuestro, y la imagen rezaba el Padre Nuestro. En la Ave María no decía nada porque María no va a rezar a sí misma. El Gloria al Padre sí decía Gloria al Padre, rezó su rosario y se va, pero quiero que vengas aquí, regreses. Pues la muchacha dijo esto de la aparición a su prima y a su hermana, que habían salido para recoger leña. Eran de una familia súper pobre. Y bien, las cosas ya se supo, sus papás le prohibieron ir. La gente empezó a tacharla de mentirosa, de tramposa, etcétera, etcétera. Su familia dijo, mire, nosotros nunca le hemos cachado con mentiras, si miente será la primera vez. No mentía. La niña tuvo bastantes dificultades con la comisario de la policía, y es normal, es normal, porque por una aparición verdadera puede haber 200 falsas, entonces es normal. Esto no es porque alguien dijo que ha visto la Virgen la tortilla o no sé qué, que ya está ahí, no es así, cuidado. Pero la Iglesia, siendo madre prudente, bien analiza, y después de analizar, ver, que bien da su fallo, es verdad o es falso. Y bien, gracias a Dios, sí, esto de Lourdes fue falso, a pesar de las dificultades, humillaciones que padeció la niña Bernadette, de la parte de la policía, de la parte del párroco, de la parte de unos. Y bien, finalmente va a decirle, el cura dijo, está bien, pero usted me cuenta cuentos, dígame, ¿cómo se llama? Pregúntale cómo se llama. Y cuando le preguntó cómo se llamaba, dijo, yo soy la Inmaculada. La Inmaculada. Esta jovencita de unos 15 años no podía conocer esa palabra, además ni hablaba francés, hablaba un dialecto de ahí. Entonces fue corriendo, obediente, decía al párroco, se llama la Inmaculada. Entonces el párroco me dice, ok, Inmaculada, pero como de dónde sacó esta palabra esa niña. Entonces empezó ya a ser menos contrario. Y finalmente, en una de estas apariciones, la Virgen le pide de hacer acto de humildad. Vaya a rascar aquí, sale agua fangosa, beba, vaya a comer la hierba y sale un agua. El agua sale milagrosamente, y lo que va a ser la fuente milagrosa. Y poco después, una señora que tenía parálisis de los dedos toca el agua y sana. Ay, caray, entonces hace algo serio. ¿Y qué pide la Virgen en su mensaje? Ruegue por los pecadores. Ruegue por los pecadores. Penitencia, penitencia, penitencia. Siempre lo mismo. ¿Qué es penitencia? Dolerse, painitet en latín, dolerse de haber ofendido a Dios. Entonces, darle espalda al pecado, regresar a Dios, hacer las cosas bien. Rece por los pecadores. ¿Y por qué? Y porque los pobres pecadores son prisioneros de Satanás. Porque en el pasado hubo tantas y tantas almas que daban su vida a Dios nuestro Señor en la vida religiosa o en el mundo también, pero con tantas penitencias para salvar. Hay gente que no se salvará sin oraciones. De hecho, más tarde en Fátima, ¿qué dijo la Virgen?
Muchos van al infierno porque nadie reza por ellos. Entonces, es importante. Hay almas que salvarán porque hubo otros que han sacrificado por ellas. Ha rezado, ha hecho sacrificios, oraciones, penitencias, limosnas, buenas obras, abnegaciones, etc. Entonces, ruega por los pecadores, penitencia, penitencia, penitencia. Y como regalo de esto, para jalar las almas a la fe, a la conversión, al arrepentimiento, milagros. De hecho, el milagro es el sello de la presencia de Dios en un lugar. Ahora, ¿por qué la Virgen aparece, o nuestro Señor también, el Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo, en los lugares? Bien, estos lugares de peregrinación, de aparición, son como los lagos, como los ríos, como los mares. Cuando hay lluvia, la lluvia cae donde quiera, pero no va a beber en la calle, no hay agua, se penetra, desaparece. En otros lugares se junta el agua como en charcos, en lagos, en ríos. Y hay unos lugares donde así la gracia de Dios se junta, podemos decir. Y ahí Dios derrama sus gracias, bendiciones. Lourdes después va a ser reconocida, van a hacer una pequeña capilla de unas 200 lugares, después más, y finalmente en el siglo XX van a hacer una iglesia de 20.000 lugares, consagrada a San Pío X. Y actualmente Lourdes es un lugar donde más hay peregrinos por millones, gracias a Dios, y conversiones y sanaciones y cosas maravillosas. Un día un doctor llamado Alexis Carrel iba por curioso, ateo, el hombre sin fe, sin nada, va a Lourdes para examinar qué está pasando. Y había muchos enfermos que iban de peregrinación y ve una persona tan mala, tan enfermita, que dijo, esto no llegará a Lourdes, según mi arte de médico, ¿no? Llama a otro doctor amigo, quiero que dé su diagnóstico, no llegará a Lourdes. Bien, llegó a Lourdes, 2 días después el doctor ve a esa señora caminar sana en Lourdes. Hay milagros extraordinarios, milagros de curaciones físicas y también de conversiones, de conversiones. Hubo muchos milagros, no me acuerdo la cifra, muchísimos milagros, pero la iglesia es más exigente con los doctores mismos. Cualquier doctor, cualquier médico de cualquier religión puede ser miembro del Comité Médico de Lourdes y analizan, cuando hay un milagro, analizan esto. Y bien, de los centenares de milagros que tuvieron lugar en Lourdes, en todo este tiempo, de 1858 hasta la fecha, la Iglesia aceptó solamente 70 milagros. Hay mucho más, mucho más. Entonces, queridos hermanos, la Virgen aparece, sí, para ayudarnos, para reforzar nuestra fe, para llamarnos a la conversión, para dar testimonio. Y si queremos realmente nosotros también, igual que la Virgen, ser colaboradores de Jesús en la salvación de las almas, bien tratemos de imitar las virtudes de nuestra Madre, tener la caridad de nuestra Madre, la paciencia de nuestra Madre, la humildad de nuestra Madre, la pureza de nuestra Madre y amor al prójimo de nuestra Madre. Si esto hacemos, bien seremos un poquito colaboradores de Jesús María para la salvación del prójimo. Dichosos, 1000 veces dichosos los que rezan su rosario, pero masticándolo, meditándolo, analizando un poco lo que dice, haciendo suyo las palabras de que uno dice. No olvidemos, la oración es como un contacto directo con el cielo. Entonces Nuestra Señora apareció en muchos lugares, apareció a Santo Domingo, apareció en la Virgen de Guadalupe, que hizo maravillas en las Américas, aparece en Rudubac, aparece en La Salette, aparece en Lourdes, claro, aparece en Fátima, aparece en Bano, aparece en Borja, en muchos otros lugares aparece para ayudar a sus hijos. Bien, tratemos de dar nosotros como testimonio de nuestra vida cristiana para mostrar que somos hijos de María. ¿Por qué? Porque la gente de hoy está harta de las palabras, ya no creen lo que uno dice. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de mentira hace varios siglos, de engaño, de mentira, y bien necesitan ver
ver. Por eso hay estas apariciones de esos milagros, pero necesitan ver también católicos que realmente cumplen con la fe. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.